Gracias, muchas gracias, hermana Cristina. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte las gracias porque en esta mañana nos despiertas. También darte las gracias porque permites que podamos reunirnos, porque también nos ofreces tu palabra, tu bendita palabra, para poder aprender cada día más de ella. Te pedimos perdón por nuestras faltas y te suplicamos, Señor, que puedas asistirnos oportunidad cada día, puedas ser hijos de tu nombre. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, entonces el tema que se escucha cortado, me dice Lidia, Sí, es que en la oración se fue un poquitito la señal, pero ahora abrí, bien. ahora bien, ya, porque capaz que haya apretado el micrófono, o sea, tapado el micrófono, pero ahora me Mm, dicen que se escucha bien, sí, ya. Eh, Intenté hacer un, una presentación para mostrar eh, al menos dos versículos que tengo y una cita del camino a Cristo. Entonces me gustaría compartir, lo voy a poner como presentación. Es primera vez que voy a compartir, lo voy a intentar, entonces les voy a pedir que me tengan un minutito de paciencia. No, no, no sé si me va a ser tan fácil, pero voy a intentarlo. Eh, claro, ahora no, no me va a resultar porque me dice que no es compatible. Qué lamentable. No sé por qué. Tenía lista una presentación. Bueno, voy a leer entonces. Dice hermana Garena, si quiere me la en manda el... por correo, por WhatsApp y yo se da paso. Ah, ya, perfecto. Eh, voy a...
consulta porque no está como, no, mejor no, para no demorar, porque no está como reciente, como documento reciente y no lo sé buscar. Ah, ahí parece que sí. Es que con el celular se me hace más difícil todo lo del... Ahí sí. Y tienes Lidia, por si es posible compartirlo, por mientras lo voy a empezar a leer. Dice así, el versículo, uno de los versículos dice, Salmo 23:2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. Lo que el Señor promete aquí en este salmo es que nos llevará al descanso y al reposo. El Señor Jesús también, estando en esta tierra, en cierta oportunidad, invitó a los discípulos a un descanso. ¿Y por qué los invitó? Porque eran muchos los que iban y venían, dice, de tal manera que no podían darse un tiempo para meditar y para estar tranquilos y para conversar. No se escucha. Se le va la señal a la hermana. Se le va a dar. Venid, reposar un poco. De su gira, mis apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. No se escucha el audio, parece que va a tener que ubicarte en otro lugar más, con más señal. ¿Se escucha bien ahí? Ahora sí que preguntaste, sí, pero recién no. Sí, Ahí sí, está el texto de la presentación. me cambié. Lo que pasa es que no estoy en mi casa, entonces tuve que viajar y no conozco lo. Ya. Eh, Ahí sí ya, se... ahí está en la presentación. Puse este primero en la presentación. Lo voy a leer. Salmo 62:5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Bueno, aquí el Señor nos indica la experiencia del salmista cuando indica que su reposo está solamente en Dios. Y en el otro, en el Salmo 23, el Señor nos dice, nos hace una promesa, que Él nos llevará a lugares de delicados pastos donde y junto a aguas de reposo en los cuales podemos reposar. Y también cuando estuvo aquí en la tierra decía, ahí se escucha bien, ¿cierto? Sí, ahora se escucha bien. Ya, decía que cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra junto a sus discípulos, Él los invitó en medio de todo su trabajo, de todos sus viajes y de mucha actividad, les dijo, vengan, vengan, vengan aquí vosotros aparte a un lugar desierto para que podamos reposar un poco. El Señor buscó reposo, pero hay un reposo al cual el Señor se refiere
que va más allá de la inactividad. Y de eso quisiera compartir en esta mañana. Vuelvo a leer el Salmo 62:5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. ¿Será esta nuestra experiencia? ¿Será que nuestra alma reposa en Dios? ¿Podemos reposar en Dios? Más allá del hecho de la inactividad, más allá de, de la, de la posibilidad de retraerse de las demás personas o de abstenerse de alguna actividad, de algún trabajo. Es decir, yo ahora voy a destinar este tiempo, ya voy a dejar la pala, voy a dejar el martillo, voy a dejar el computador. Ahora me voy a dedicar a estar sentada y mirando un lugar bonito o el techo. El Señor nos invita a un reposo que va mucho más allá de eso y que tiene que ver con su compañía, con su dirección. Tiene que ver con un abandonar mi propia voluntad, mi propio accionar. Descanso en la guía de uno mayor. Em, entonces, ahora les voy a leer El Camino a Cristo. El Camino a Cristo, página 40, perdón, página 70. Dice así: la vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible. Tu vida, tu esperanza, no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Así que no has de mirar a ti mismo, ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Tal es el tema que debe contemplar el alma, amándole, imitándole, dependiendo enteramente de él. Es como serás transformado a su semejanza. Aquí encontramos entonces dos ideas principales. En la primera parte del texto leído encontramos la definición, lo que significa el reposo a los ojos de Dios, a ese reposo, a esos delicados pastos que junto a aguas de reposo. Esas aguas de reposo están definidas aquí. Ese reposo en el cual el salmista, el único reposo que es junto a Jehová, dice él, está definido con más detalle aquí en este texto que acabamos de leer, que lo vamos a repetir. Y en la segunda parte nos indica que este reposo es justamente el que nos va a permitir llegar a la experiencia de ser semejantes a Cristo. Entonces podríamos eh, buscar dos preguntas aquí, dos preguntas. ¿Qué es el reposo a los ojos de Dios? ¿Qué es el reposo? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, venid, venid aquí a un lugar desierto, reposad, reposen un poco. Cuando el Señor les hizo una invitación, estaba invitándolos junto a Él.
Y es verdad que tal vez para este reposo se requiere un retraimiento de las demás personas, del movimiento, del trabajo. Puede ser que en momentos se requiera ese retraerse, pero el Señor nos invita a retraernos de aquello para que podamos iniciar esta experiencia. ¿Cuál? La que voy a volver a leer. La vida en Cristo es una vida de reposo. Podríamos acuñar esta frase. La vida en Cristo es una vida de reposo. Nosotros somos cristianos. ¿Vivimos una vida de reposo? Porque aquí dice que la vida en Cristo es una vida de reposo. ¿Reposamos en el Señor? Recordemos algunas personas en el personajes bíblicos, personas que aparecen en la Biblia, cuya experiencia fue una vida de reposo, a pesar de situaciones duras que debieron pasar, sin embargo, aprendieron a reposar en Cristo. Por ejemplo, Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel, cuando los azotaron, cuando estaban en un lugar indeseable, totalmente indeseable, maltratados, que podrían haber estado asustados, reposaron en los brazos del Señor. Pudieron cantar en medio de la oscuridad y en medio de la incertidumbre y del dolor físico incluso. Y dice aquí, bueno, otra experiencia de reposo fue del mismo Jesús, que es nuestro ejemplo. El Señor se mantuvo en reposo aún en los momentos más duros, cuando se lo azotó también, cuando se lo maltrató, se lo insultó, se lo injurió, se lo calumnió, y él se mantuvo en reposo. Estaba en silencio, tranquilo, y sabía cuándo debía responder y cuándo no debía responder. La vida en Cristo es una vida de reposo. Otra situación en la cual se mantuvo el mismo Jesús, o sea, siempre se mantuvo en reposo, pero un momento icónico fue en medio de la tempestad, cuando iba en, la barca con sus discípulos, vino una tempestad y él permanecía dormido. Lo tuvieron que despertar porque estaban desesperados los discípulos en ese momento, que no habían aprendido todavía a, a vivir en el reposo. Entonces despertaron a Jesús para que pudiera salvarlos y para que pudiera ayudar y salvarlos en esa tremenda tempestad que temían por sus vidas. Y el Señor Jesús dijo, es que no tenéis fe. Y uno podría preguntarse, ¿y quién se acuerda de la fe en momentos tan críticos? Pero el Señor Jesús le hizo tal vez la misma invitación que les hizo cuando estaban caminando, y les dijo, venid vosotros aparte, reposad un poco. Es la misma, con otras palabras, es que no tenéis fe. Reposen, reposen en el Señor, reposen en mí, descansen en la voluntad de uno mayor. Entonces dice, vamos a definirlo ahora. Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible. ¿Dónde está la clave del reposo? En la confianza, una confianza continua. ¿En qué? En que la voluntad de Dios, en que me entrego a la voluntad de Dios,
que yo estoy siguiendo el camino del Señor, que estoy en la barca donde Él está. Ahí estoy yo, estoy siguiendo su barca, donde Él es el capitán, donde Él tiene el control, porque me subí a su barca, porque voy en el camino que Él va, cumplo su palabra, estoy buscándole, y si no la cumplí, estoy confesándome, estoy arrepintiéndome. Me ayuda a hacer su voluntad. Es una confianza continua y apacible en el progreso cristiano. Tu esperanza, dice, no se cifra en ti mismo. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo dejar esto? ¿O cómo puedo dejar esta tentación? ¿Cómo puedo superar esta tentación? ¿Cómo puedo superar este pecado? Mi esperanza no se cifra en mí misma, sino en Cristo. Entonces, si no se cifra en mí misma, no digo cómo puedo superar esta tentación, sino Cristo amado, Señor, quiero superar esta tentación, quiero vencerla, no quiero caer, me tomo de tu mano. Entonces dice, tu debilidad está unida a su fuerza. Aquí hago una pausa nuevamente para llevarlo a mi experiencia y le digo, Señor, soy tan débil, yo sé que voy a caer, yo sé que enfrentándome nuevamente a esta tentación, a este pecado en el cual siempre caigo, soy débil, realmente soy débil. Padre, no me las puedo dar delante de ti en que yo realmente ahora sí voy a poder vencer este pecado. No, Señor, soy débil. Sin ti no lo voy a lograr. Entonces aquí dice, tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría. Señor, no sé cómo hacerlo. No sé, no sé. Enséñame. Y si reconozco realmente que soy ignorante, entonces voy a tener que buscar en su palabra qué es cómo me ha instruido él. De esa manera me, me uno a su sabiduría, porque ahí dice que, aquí dice que el reposo es tu debilidad unida a su fuerza y tu ignorancia a su sabiduría. ¿Y dónde está su sabiduría? En su palabra. Entonces me uno a su palabra buscando, escudriñando y tomando aquellas promesas que me permitirán vencer. Así como la espada del Espíritu, cuando en Efesios el apóstol Pablo nos dice que debemos tomar la coraza, el escudo que apagará los dardos del maligno y la espada, y que con la espada vamos a herir a nuestro enemigo, ¿cierto? Esa es la palabra de Dios. Tu debilidad unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría. Ahora dice aquí, tu fragilidad a su eterno poder. Es decir, me quiebro. Una persona frágil es una persona que se deshace, que se quiebra, que se derrite ante cualquier cosa. Voy a enfrentar un problema, un conflicto, una tentación, una prueba y me amilano, no me atrevo, me quiebro antes. Entonces, cuando me mantengo en oración, soy más fuerte. Dice, así que no has de mirar a ti mismo, ni depender de ti, sino mirar a Cristo. ¿Qué es mirar a Cristo? Es poner mi atención, mi concentración, porque a Cristo no lo podemos ver porque no está en la tierra ahora, pero sí podemos hablar con Él, podemos volvernos a su palabra, traer a nuestra mente, a nuestra lectura o a nuestra mente, dependiendo del caso, su palabra, porque Cristo es el verbo, es la palabra, hecho carne, que habitó entre nosotros.
y Él está declarado en su palabra. ¿Cómo nos acercamos a Cristo? A través de la oración, hablando con Él, porque Él nos escucha, si bien no lo podemos ver, pero sí podemos hablarle porque Él nos escucha, lo dice en su palabra, y también podemos escuchar su voz a través de la lectura de su palabra. Así que no has de mirar a ti mismo, ni depender de ti, sino mirar a Cristo. ¿Cómo nos mantenemos en el reposo? Mirando a Cristo. Piensa en su amor. Aquí nos invita a poner nuestros pensamientos en algo específico. La vida en Cristo es una vida de reposo. ¿Y cómo podemos mantenernos en esta vida de reposo? Piensa en su amor. Es decir, que Jesús, cuando vivía en el reposo en esta tierra, pensaba en el amor de su Padre. Pero ¿cómo? ¿Será tan inocente que el Señor siempre tenemos que estar pensando en su amor y el Señor siempre pensaba en el amor de su Padre? Aquí dice, piensa en su amor, pero ¿cómo tan inocente, como pensando en los pajaritos, en, en las cosas así tan simples? Aquí dice, piensa en su amor, en la belleza y perfección de su carácter. Esto tiene una profundidad mucho más grande de lo que nosotros podemos comprender. Dice uno de los últimos capítulos de versículos del libro de Juan, el evangelista, dice que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo en esta tierra, no cabrían los libros para poder escribirlas. Tenemos tanto en qué pensar, porque dice, piensa en su amor, en la belleza y perfección de su carácter. Cristo en su abnegación. Ahí hay otro nicho en qué pensar. ¿De qué manera Jesús se abstenía de las cosas de este mundo, de cualquier placer, de cualquier oportunidad que se le presentara como de autocomplacencia, para vivir y preocuparse de la salvación de las almas, para vivir y preocuparse del bienestar de su prójimo, pensando siempre en el otro y pensando siempre en ser fiel a su Padre, en cumplir su misión? En eso debemos pensar también, en su amor, en la belleza y perfección de su carácter. Cuán manso es Jesús, cuán tierno, cuán bondadoso, cómo se preocupaba del bienestar de los que le rodeaban siempre, cómo era una luz perfecta, cómo no cayó en palabras ni acciones, perfección de su carácter. Y en su amor, en ese amor que todo lo puede, que todo lo espera, que todo lo soporta, en la mansedumbre, en el dominio propio. Dice Cristo en su humillación. En todo esto debe espaciarse la mente en el contexto de la vida de reposo a la cual Cristo nos invita a vivir. Cristo en su humillación. ¿De qué manera se humilló? Que cuando lo calumniaban, cuando le escupían el rostro, cuando lo trataban de humillar, él se mantenía sin, eh, sin venganzas, sin responder, sin tratar de desquitarse, sino que se mantenía en la sencillez, tomado de su mano de su Padre Celestial, reconociéndose débil por sí mismo, porque
Jesús no se apoyaba en su fortaleza. Él deponía todos sus atributos para poder ser uno con el Padre. Se humillaba, se humilló en el solo hecho de nacer en este mundo. ¿Y de qué manera nosotros podemos humillarnos? Simplemente reconociendo nuestra propia condición. Nosotros no es deponiendo nuestra naturaleza, porque en realidad no es deponiendo alguna cosa algún mérito que tengamos. Lo que tenemos que deponer es el orgullo, es la idea de que somos, es una idea, una utopía de que somos algo. De esa manera, nosotros también podemos imitar a Jesús en la humillación. Cristo en su pureza. Podemos reflexionar acerca de lo puro y santo que es, que no cayó en pecado porque se tomó de la mano de su Padre Celestial y venció el pecado. Cristo en su incomparable amor. Tal es el tema que debe contemplar el alma. Amándole. ¿Cómo le amamos? Le amamos según 1 Corintios 13, que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta por Cristo. Y nunca deja de ser el amor. Imitándole, dependiendo enteramente de Él, es como serás transformado a su semejanza. Bueno, esta es la idea que quería compartir con ustedes y tal vez en una próxima oportunidad podría ampliar porque hay más citas que podemos eh, comentar acerca de este reposo. ¿Y por qué tanto acerca del reposo? Porque me impresionó esta frase con la cual podría terminar, con la cual inicié y que podríamos terminar. Dice, la vida en Cristo es una vida de reposo. Si nosotros somos cristianos, nuestra vida es una vida de reposo, ya hemos definido lo que es el reposo y ahora hay una promesa. Si vivimos en esta vida de reposo, la cita dice, amándole, imitándole, dependiendo enteramente de Él, la promesa. Es como serás transformado a su semejanza. Oremos. Amado Dios, nuestro Padre Celestial, anhelamos esta vida de reposo. Te rogamos que nos lleves hacia ella, que cada día podamos ir deponiendo nuestra propia manera de ser y nuestra tendencia de los pensamientos terrenales y mundanales, egoístas, que podamos volcar nuestra mirada hacia ti para que realmente podamos experimentar esta vida verdadera, esta vida plena en Cristo, esta vida de reposo. Guíanos, te lo imploramos ahora en los comentarios, en los pedidos, testimonios. Y gracias, Padre. Gracias por todo lo que nos ofreces en Cristo, nuestro amado Salvador. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, entonces, eh, ahora podemos comentar.